Bien chicos, de undécimo vamos a continuar con las clases de esta semana, recordando que estamos en la lección número 2, que estamos viendo la continuidad de funciones. En la clase pasada, jóvenes, vimos la parte de la continuidad en un punto, ¿cierto? Entonces, dándole continuidad a la temática del libro, hoy vamos a ver la continuidad en un intervalo. Vamos a ver a qué me conduce con esta parte nuestro libro, ¿no? La temática a desarrollar entonces es continuidad en el intervalo. Bien, vamos a hacer una inspección visual de unas gráficas que aparecen en su libro. Y la técnica que voy a emplear es una técnica bastante sencilla. Voy a agarrar un lápiz. Vamos a ver si tengo colores. Voy a poner rojo. Y con este lápiz lo que voy a hacer, voy a llevar la secuencia de la forma de esta gráfica. Vamos a ver cómo me sale, ¿cierto? Más o menos por ahí, miren. Vean que yo no estoy despegando para nada el color del papel, por decirlo de alguna forma, ¿no? Vean que en toda la gráfica yo nunca levanté el lápiz del papel. Quiere decir entonces que esta gráfica que acabo de hacer esto en rojo acá es una gráfica que es continua. En ningún momento yo despegué el lápiz. Para que se entienda, estoy utilizando el puntero aquí, el mouse, ¿cierto? En mi computadora. Pero usted que me está viendo, imagínese que este es el papel y usted tiene el puntero que estoy moviendo acá, pues ese es su lápiz, ¿no? En ningún momento yo lo levanté. Cuando se da ese caso, entonces estamos hablando de que esa función es continua en todo un intervalo. Supongamos que el intervalo, vamos a poner otro color por acá. Ok, hagamos que el intervalo sea desde este punto en X a este punto. No sé, a un valor acá en X, no sé, podría ser de negativo menos A. Y que este valor en X aquí sea el valor de B. Pues en todo este intervalo, desde menos A hasta B, vean que yo nunca levanté el lápiz, ¿no? Por tanto, esta función es continua en todo este intervalo. Vamos a hacer el experimento ahora con la otra función. Vamos a pegar el lápiz aquí y vean que yo muevo el lápiz, sigo la secuencia de la gráfica que tengo por acá y en ningún momento he despegado el lápiz del papel. Igual, yo podría tener aquí, tenemos un intervalo. Pongamos acá otra vez el color verde. Acá un valor de A que sea igual a, pongámosle menos C. Y aquí tendríamos por acá un valor de X es igual a, siguiendo la secuencia de letras, a D. ¿Cierto? Entonces en ese intervalo que tenemos ahí, en ambos ejemplos, vean que yo no despegué el lápiz del papel. Entonces cuando se da esa situación un poco simple de hacer o burda de hacer, es lo que nosotros llamamos que hay una continuidad en el intervalo de una función, ¿no? O en el intervalo de una función. Bien, voy a borrar por acá, entonces solo era para que de forma intuitiva nosotros entendiéramos lo siguiente. Entonces, intuitivamente la continuidad significa que la gráfica no está cortada. Evidentemente, como ya hicimos la prueba, la gráfica por acá no está cortada en ningún punto. Entonces, el análisis que vamos a hacer hoy con las funciones desde el punto de vista del cálculo con límites es precisamente esa parte. Y para eso entonces nos vamos a ir a la definición que aparece en su libro, donde dice la definición de continuidad en el intervalo. En esa definición vamos a analizar 4 aspectos fundamentales. El primer aspecto nos dice el número 1. Una función y igual a f de x, es decir, una función puede ser cualquier función, siempre y cuando aclaramos con lo siguiente. Dice, es continua en un intervalo cuando es continua en todos los puntos del intervalo. Si yo regreso a la diapositiva anterior, vean que todos los puntos que yo tengo de esta gráfica acá, pues es continua en todo el intervalo que yo te había marcado en verde, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere la primera parte, que en este intervalo que yo tengo acá de la gráfica, evidentemente es continua en cada uno de los puntos de esa gráfica. Bien, como segundo punto entonces, si se cumple el primer criterio de la definición de continuidad en el intervalo, yo puedo decir lo siguiente en el número 2. F de x es continua en el intervalo cerrado a, b, esto es un intervalo cerrado, si es continua en el intervalo abierto a, b, y cuando se debe de cumplir lo siguiente, que el límite cuando x tiende a por la derecha de la función f de x
debe ser igual a la evaluación de la imagen en f de a, de esa misma función. Y también que el límite cuando x tiende a b por la izquierda de la función f de x debe ser igual a la imagen, al evaluar la función, en el valor de ese límite en la parte izquierda de la función. Bien, entonces, como tercer apartado, si se cumplen estos dos, también se podría cumplir este, donde dice que la función f de x es continua en x igual a del intervalo semiabierto a, b, cuando el límite, cuando x tiende a por la derecha de f de x es igual a f de a. Es decir, es un agregado como el que teníamos en el apartado número 2, nada más que estamos hablando de un intervalo semiabierto en este caso. Si se cumple esta condición que tenemos por acá, entonces estamos hablando que la función es continua. Y por el último, también lo analizamos por el lado izquierdo, dice si f de x es continua en x igual a b, del intervalo semiabierto a, b, semiabierto en este caso por la izquierda, cuando el límite de x tiende a b por la izquierda de f de x es igual a f de b. Es decir, que el valor del límite tiene que ser igual a la imagen que yo calcule en base al valor de b de la función. Es decir, del otro extremo del intervalo. Bien, vamos a entender mejor esta definición de continuidad haciendo un ejemplo. Pero antes de eso vamos a tener esto apartado en nuestra pizarra interactiva. Nos va a servir para más adelante. Vamos a recortarlo, lo vamos a llevar a nuestra pizarra. Y lo vamos a dejar aquí por un momento. Ok, vamos a continuar entonces con la presentación. Y hay otro aspecto muy importante, que son las propiedades de las funciones continuas. ¿Cuándo son las funciones continuas? Bueno, aquí nos aclara el libro. Dice, la primera propiedad, si f de x es continua, es decir, si la función es continua, entonces el valor absoluto de esa función, f de x, también lo va a ser, también va a ser continua, ¿no? El segundo aspecto es que si f de x es continua, entonces la raíz cuadrada, en este caso la raíz cuadrada de f de x, lo es donde f de x es mayor o igual que 0. Es decir, lo que me está diciendo en esta parte es que si la función es continua, pero va a ser continua nada más en su dominio. Y eso es lo que me está diciendo en esta parte del libro, ¿no? Que si yo tengo una función como esta, sí va a ser continua, pero va a ser continua únicamente en el dominio de esa función que tenemos dentro de la raíz. Haciendo la aclaración que si yo tengo una raíz que es par, pues evidentemente el valor que yo tengo que tener aquí tiene que ser mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Y tercero, si f de x es continua y tiene su inversa, como lo tenemos acá, entonces la función inversa también va a ser continua. Entonces estas tres propiedades son bien importantes de entenderlo, y de hecho nosotros vamos a hacer un ejemplo que ya tengo aquí en la presentación en base a este tipo de funciones que son funciones radicales. Y por último vamos a ver en esta parte de la teoría los ejemplos de funciones continuas. ¿Cuáles son las funciones para identificar que van a ser continuas? Bueno, en el libro nos presentan las siguientes. Evidentemente las funciones polinómicas, todas ellas son continuas. Las funciones racionales, excepto en la restricción que tendríamos en el denominador, pues en esa parte tendríamos que tener cuidado. En la número 3, las funciones trigonométricas y su inversas, evidentemente. Y las funciones exponenciales y logarítmicas, siempre y cuando estas dos que tenemos por acá, tenemos que tener cuidado con algunas restricciones de ellas, ¿no? Muy bien. Entonces, en base a esta teoría que hemos visto, nosotros vamos a hacer un ejercicio que nos hable de la continuidad en el intervalo. Y vamos a utilizar como criterio o como propiedad esta parte que tenemos aquí, la segunda propiedad, en el siguiente ejemplo. El ejemplo que tenemos acá, este ejemplo no aparece en el libro porque en el libro no dan ejemplos de la continuidad en el intervalo con ejercicios concretos. Entonces, estoy sacando este ejercicio en particular de otro libro. Dice por acá, demostrar que la función f de x es igual a la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado es continua en el intervalo cerrado de menos 4,4. Entonces vamos a ir desarrollando el ejercicio para entender la continuidad en el intervalo paso a paso, de tal manera que usted quede claro de cómo se hace el análisis de la continuidad en el intervalo. Vamos entonces a ver el primer paso. El primer paso evidentemente es dibujar la gráfica de la función. Y al dibujar la gráfica de la función encontramos que la función nos queda de esta forma, ¿sí? Entonces una gráfica que está contenida, vean que desde el intervalo desde menos 4, desde x igual a menos 4 hasta x igual a 4. Evidentemente, para poder determinar esta parte, debemos de encontrar en el segundo paso, determinar el dominio de esa función, ¿cierto?
Entonces el dominio, la restricción que tendríamos aquí es que este valor que tenemos dentro de la raíz cuadrada, 16 menos x cuadrado, debe ser mayor o igual que 0. ¿Por qué mayor o igual que 0, jóvenes? Bueno, evidentemente como es una raíz de índice par, el valor que siempre tengo que obtener acá adentro tiene que ser un valor, o ya sea un valor positivo o un valor de 0. Por eso es que la restricción es la siguiente, que 16 menos x cuadrado debe ser mayor o igual que 0. Al resolver esta restricción que tenemos por acá, encontramos que el dominio son todos los valores de x que van a pertenecer al intervalo cerrado de menos 4,4, como lo vemos aquí por inspección en la gráfica. Si yo analizo por inspección esta gráfica que yo tengo acá, nos damos cuenta que los valores del dominio pues son precisamente lo que yo tengo graficado. Van desde el valor de menos 4 en x hasta el valor de 4 en x positivo. Bien, ya tenemos entonces los primeros dos pasos. El primer paso es dibujar evidentemente la gráfica para tener un bosquejo de la información que debemos de tener. Y el segundo paso, determinar el dominio de esa función. Vamos al tercer paso y aquí vamos a la parte concreta del análisis de la continuidad en el intervalo. Dice el paso número 3, analizar las condiciones de continuidad en el intervalo. Entonces vamos a, por eso había dejado por acá en nuestra pizarra interactiva, había cortado esta parte, para ir analizando cada una de los criterios que la definición de continuidad en el intervalo me da. Vamos a analizar la primera condición. La primera me dice a mí que una función y de f de x es continua en un intervalo cuando es continua en todos los puntos del intervalo. Vamos a analizarlo esta parte por inspección. Vamos a regresar a la gráfica. Y si yo analizo la gráfica desde el valor de menos 4 hasta 4, vean que la gráfica, toda esta gráfica que yo tengo acá, no tiene ningún salto, no está cortada por ningún punto, es decir, que es continua para cada punto del elemento x que tengo acá. Siempre voy a encontrar una imagen en toda esta semicircunferencia que tenemos formada por aquí, ¿de acuerdo? Por tanto, como es continua en cada punto del dominio de esta función, por tanto, yo puedo decir lo siguiente, que f de x, en este caso no es continua en x igual a menos 4 y en x igual a 4, pero la función sí es continua en el intervalo abierto de menos 4 a 4, lo que cumple la primera condición. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Bueno, voy a explicar, voy a cortar la gráfica para explicarla en nuestra pizarra, ¿no? Voy cortando la gráfica por acá para explicar por qué decimos que no es continua en menos 4 y en 4. Entonces, volviendo acá, vamos a irnos acá a nuestra pizarra y estamos diciendo lo siguiente. Vamos a ver si movemos un poquito por acá, de esta forma, de tal manera que tengamos más espacio. Bien, ahora sí. Estamos diciendo esa parte, jóvenes, porque no es continua en menos 4 y 4, porque evidentemente, si ustedes ven acá, no hay más parte, es decir, esta gráfica no continúa acá, ¿cierto? Ni de este lado. Es decir que, de alguna forma, en este punto y en este punto, analizándolo, pues tendría una parte de un intervalo abierto de menos 4 a 4. Por eso es que en la parte del análisis tenemos que menos 4,4 es un intervalo abierto, porque evidentemente lo que estamos diciendo ahí es que la función no tiene más parte de donde analizar, sino que simplemente va desde menos 4 hasta 4. Como no tiene esa parte, entonces el menos 4 y el menos 4 lo estaríamos analizando como aparece acá, que no es continua en ese punto de menos 4 y 4, pero que la función sí es continua en el intervalo abierto de menos 4 a 4. Lo que sí cumple entonces, como dice la primera definición por acá, o la primera condición, dice donde una función y igual a f de x es continua en un intervalo cuando es continua en todos los puntos del intervalo. Es decir, es continua en todos los puntos del intervalo, excepto en esta parte de menos 4 a 4, porque evidentemente la gráfica no continúa por ahí, ¿cierto? Tiene un tope desde menos 4 hasta 4. Espero que haya quedado claro la primera condición que tenemos por acá. Sin embargo, el dominio de esa función, su intervalo, sí es cerrado. Pero para poderlo probar, lo vamos a probar entonces con el criterio o la condición 3 y la condición 4. Vamos a ir a esa parte, entonces a analizar esta parte. Entonces, siguiendo con el análisis, estamos ahorita en el paso número 3, vamos a continuar en la siguiente diapositiva, siempre con el paso número 3. Continuando entonces con el paso 3, vean que ahora, de acuerdo a los criterios, me dice a mí el criterio número 3, que f de x debe ser continuo en x igual a del intervalo semiabierto a, b, es decir, intervalo semiabierto por la derecha, cuando el límite, cuando x tiende a por la derecha, de f de x es igual a f de a.
Entonces lo que vamos a probar es que si esto es cierto o no es cierto en la función cuando yo hago el análisis de esta gráfica, pero por la derecha, es decir, que yo me está acercando en este caso al valor de menos 4. Vamos a probar eso. Entonces para probarlo, vamos a hacer el análisis en esta parte de aquí cuando me estoy aproximando a la parte del intervalo, en este caso del valor de menos 4. Entonces analizando el límite cuando x, en este caso como me estoy acercando a menos 4 sería límite cuando x tiende a menos 4 por la derecha, ¿de qué función? Bueno, de la función raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado, y al evaluar directamente esa función con el valor al cual está tendiendo en x, valor de menos 4, nos damos cuenta de lo siguiente: raíz cuadrada de 16 menos el valor de x, en este caso menos 4, y esto al cuadrado, ¿no? Al desarrollar esta parte nos damos cuenta que menos 4 al cuadrado es 16 positivo, y 16 menos 16 nos va a quedar el valor de 0. Raíz cuadrada de 0, esto es valor de 0. Ahora lo que faltaría probar entonces es el valor de la imagen cuando la función vale menos 4 en x. Evaluando entonces el valor de f de menos 4 es igual a la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado, pero en este caso vamos a hacer la sustitución cuando x vale menos 4. Al hacer la sustitución encontramos también que vean el valor que me da aquí es el valor de 0. Por tanto, estaríamos cumpliendo que el límite cuando x tiende a por la derecha de la función es igual a la imagen evaluado en ese mismo valor de a que tenemos acá. Como es el mismo valor, nos dio 0, en este caso de aquí, nos dio 0 y nos dio 0, evidentemente entonces podemos decir que por el lado, en este lado de donde lo analizamos, es continua. Ahora vamos a hacer el otro análisis por acá, ¿no? Haciendo el otro análisis, ahora va a ser por el otro lado, de este lado de la función, es decir, evaluando ahora en 4, vean que ahora tendría lo siguiente: el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de la función raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado, al hacer la sustitución directa ahora ya no es menos 4, sino que es el valor de 4 que estamos analizando acá, me queda raíz cuadrada de 16 menos 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 y 16 menos 16 es 0, y la raíz cuadrada de 0 es 0. Al evaluar ahora el valor de la imagen de esa función, el f de 4, vean que al evaluar me queda también el valor de 0, como pueden ver ustedes aquí. Entonces quiere decir que se cumple lo que decía nuestra condición 3 que tenemos por acá, encerrado, y también se va a cumplir la condición 4 que tenemos en esta parte de acá, que el límite cuando x tiende a por la derecha, el límite cuando x tiende a 4 en este caso era por la izquierda, aquí es por la izquierda, de f de x es igual a f de 4. Por tanto, como se cumple la condición 3 y la condición 4 que teníamos por acá, que es la otra condición, vean entonces que nosotros podemos concluir entonces que la función es continua en el intervalo desde menos 4 a 4 cerrado, ¿no? Hemos hecho la comprobación de esa definición de la continuidad entonces en un intervalo. Solo aclarando aquí, este valor de acá es 4, en este caso, por la izquierda. Bien, en su libro también, aparte de analizar la continuidad en el intervalo, aparece lo siguiente, que es la parte del teorema del valor máximo y mínimo de la función continua. Entonces nos da la definición de cómo encontrar el valor máximo y mínimo cuando tenemos una función que es continua, en este caso en un intervalo, ¿cierto? Vamos a borrar por acá. Entonces nos dice, si una función y igual a f de x es continua en el intervalo cerrado, entonces esa función estamos seguros que va a tener un valor máximo y un valor mínimo en este intervalo. Entonces veamos algunos ejemplos que nos aparecen en su libro. Vamos a hacer el ejemplo 2.2, donde dice lo siguiente: encuentra el valor máximo y mínimo en el intervalo indicado si existen. Y me dan esta función, y para eso lo vamos a analizar en nuestra pizarra, solamente que vamos a borrar por acá. Vamos a borrar esta parte de aquí y vamos a regresar y vamos a cortar esta parte de acá para llevar. Vamos a hacer el análisis de esta función en nuestra pizarra, por acá. Bien, nos dice que encontremos el valor máximo y mínimo de esta función. Vean que el intervalo que me están dando es el intervalo cerrado de 1 hasta 5, es decir, 1,5. Estamos analizando entonces la función, en rojo lo vamos a poner, en el valor de x.
aquí en el valor de x de 1 hasta el valor de x de 5, ¿no? Vean que la forma de la gráfica es esta como curva que tenemos acá, toda esta curva que tenemos acá. Y evidentemente si yo hago una inspección visual de esta gráfica, me doy cuenta que en el valor de 2, vean este valor acá de x igual a 2, esto que estoy marcando lo voy a marcar con una línea continua. Vean, este valor que estoy marcando en rojo, está su imagen, en este caso de acá, pues sería el valor de 4, ¿cierto? Por tanto, el máximo valor de esta función, el valor, vamos a borrar por acá, el valor máximo de esta función, en este caso de la función f de x es, vamos a decir que el f va a estar en f de 2 igual a 4, ¿no? ¿Sí? O sea, el valor de la imagen cuando x vale 2, el valor de su imagen es el valor de 4. Ese es el valor máximo. Si yo analizo nuevamente por inspección toda la gráfica, vean que el menor valor se encuentra en x igual a 1. Entonces, el valor menor o el valor mínimo de esa función sería en un f de 1 igual a 1. Vean que el valor que está reflejando acá, si yo lo analizo, es el valor de 1. La imagen sería entonces el valor de 1. Entonces ya encontramos por una inspección el valor máximo y el valor mínimo. Pero fíjense bien lo que me está diciendo a mí la propiedad. Me está diciendo a mí que esto va a ser cierto siempre y cuando la función en ese intervalo sea continua, ¿sí? Entonces cuando yo tengo un intervalo y esa función es continua en ese intervalo, siempre voy a tener un máximo y es un mínimo, ¿no? Bien interesante esta parte. Bien, ya analizamos la primera gráfica. Vamos a analizar ahora la segunda. Voy a borrar por acá. Y vamos a analizar una segunda gráfica que es esta que tenemos por acá. La vamos a cortar y la vamos a llevar a nuestra pizarra. Bien, entonces al analizar esta gráfica, vean ahora que si yo hago una inspección visual de la gráfica, me doy cuenta que en esta gráfica yo tengo realmente dos valores máximos. Si ustedes se dan cuenta, en el valor de x, vean aquí en el valor de x igual a 1, yo tengo el valor que está reflejando acá con el valor de 3. Igual sucede en el valor de x igual a 4. Vean que el valor que está reflejando aquí es el valor de 3. Quiere decir que tengo dos valores máximos. Entonces, los valores máximos que yo tendría en esta función en particular, que es y igual a g de x, entonces tendríamos un g de 1, y cuando es g de 1, entonces la imagen que está reflejando ahí es el valor de 3. Y tendría el otro valor en g de 4, y su valor entonces también sería el valor de 3. Ahora, por inspección también yo me doy cuenta que el mínimo valor, es decir, donde la gráfica es, donde baja más, donde es mínima, es en el valor de x igual a 3. Entonces el valor mínimo de esta función, valor mínimo, es el valor entonces g de 3, cuando el valor es, en este caso, es el valor de 1, como lo podemos ver aquí, que está reflejando en su imagen. Bien, ya encontramos entonces el valor máximo y el valor mínimo de esta función. Vamos entonces ahora a hacer el análisis de una tercera. Veamos ahora el análisis de esta tercera gráfica. Vamos a ir analizándola para esos diferentes intervalos que me está dando. Ok, analizando esta gráfica, me dice a mí primero que analiza el intervalo cerrado 0,2, es decir, desde 0 hasta el valor de 2. Si yo estoy ubicado acá en el valor de 0, vea que yo tengo un valor mínimo, y como el intervalo es cerrado, entonces forma parte de ese valor mínimo. Y el valor máximo que yo tendría en este intervalo de 0 hasta 2, evidentemente, como el intervalo es cerrado, tendría entonces el valor máximo en 1, ¿no? Por tanto, el valor máximo, ahorita estamos analizando, valga la aclaración, estoy analizando el intervalo cerrado de 0 a 2, valga la aclaración. En ese intervalo, entonces el valor máximo es de esta función es h, entonces en este caso h de 2, que va a ser igual al valor de 1. Y el valor mínimo, en este caso, valor mínimo, entonces va a ser el valor de h de 0, en este caso, h de 0, y en h de 0 entonces el valor es de menos 1. Ahí encontramos entonces el valor mínimo.
Ya analizamos entonces este intervalo. Ahora vamos a analizar el intervalo semiabierto por la izquierda que tenemos por aquí. Vamos a borrar, no lo vamos a dejar ahí, vamos a analizarlo por este lado. Entonces diríamos, vamos a analizar el intervalo semiabierto por la izquierda 0,2 cerrado, ¿no? Analizando entonces el valor máximo. Vean que el valor máximo no va a cambiar, porque yo tengo el intervalo en la parte derecha del intervalo, vean que está cerrado. Por tanto, yo siempre tendría un valor máximo ahí de h de 2 igual a 1. Es decir, en el valor de x igual a 2, la imagen que refleja es 1, entonces tendría un valor máximo. Pero ¿qué pasa con el valor mínimo? ¿Existe el valor mínimo en esta función? Evidentemente no existe. ¿Por qué no existe? Porque me doy cuenta que este intervalo en la parte izquierda es abierto, es decir, que el 0 no forma parte de ese intervalo. Por tanto, me doy cuenta que el valor mínimo no existe. Y por último, vamos ahora sí borrar por acá. Vamos a analizar el último intervalo y vean que ese intervalo pues es abierto completamente, ¿no? Tendríamos ahora el intervalo abierto 0,2 abierto. Como es abierto, ni el 0 ni el 2 son parte de la solución. Por tanto, o no son parte del intervalo, mejor dicho. Entonces quiere decir que el valor máximo no existe. Valor máximo no existe. Y tampoco el valor mínimo tampoco va a existir. En este caso con este intervalo tampoco existe. Bien, jóvenes, entonces hemos analizado estas gráficas por inspección y nos hemos dado cuenta cuando encontrar el valor máximo y el valor mínimo. Entonces vamos a volver a la presentación y vamos a dejar para esta clase de hoy pues básicamente encontrar con el ejercicio 2.3 el valor máximo y el mínimo en el intervalo indicado de las gráficas. Se les presentan entonces tres gráficas diferentes que ustedes van a analizar en casa y solo me van a colocar entonces cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo para cada una de las gráficas con los diferentes intervalos que tenemos por acá. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan con la temática desarrollada me pueden escribir y perfectamente pues vamos a contestar todas sus inquietudes. Nos vamos a quedar aquí, hasta el próximo entonces video.